Hola, el día de hoy, dentro de esta sección de reseñas, la inauguramos con Yo Robot. En alguna ocasión, les subí el resumen de los relatos, sin embargo, solo subí 2 y no continué con el formato. Así que para quitarme la espinita, aquí está su video. Será en un estilo podcast, en donde solo esté hablando, por si usan el video en segundo plano o algo por el estilo. Antes de empezar, como sabemos, aunque originalmente creadas sin la intención de estar relacionadas con otras obras, Asimov acabó unificando todas sus obras dándole una unidad en una línea de tiempo que comienza con estos relatos y acaba con las últimas novelas de Fundación. Y aquí es importante preguntarnos cuántas veces se nos ha dicho que, y hasta podría apostar y decir que en la mentalidad colectiva ya está muy grabada la idea de que los robots son considerados una amenaza, pues son máquinas que, de algún u otro modo, se rebelarían contra nosotros, tomando conciencia y acabando con el mundo humano. Sin embargo, para el caso de Isaac Asimov, dentro de Yo Robot, existe ese cambio a ese miedo convencional. Y es que el problema aquí está en que las máquinas obedecen de manera perfecta. Para darles un poco de contexto, la obra fue publicada en 1950 y que no se debe de considerar como una novela tradicional, sino más bien como un conjunto de relatos que están entrelazados mediante entrevistas a la robopsicóloga Susan Calvin. Asimov, dentro de estos 9 relatos, se nos plantea cómo al inicio se le tiene un desprecio a los robots, llegando al punto de considerar raro el hecho de poseer un robot. Pero como vamos avanzando en las historias, se nos cuentan que llegan a dominar el mundo por completo. Pero antes de llegar a ese punto, les hablaré de las leyes de la robótica, las cuales son 3 y son las siguientes. 1. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o por su inacción permitir que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe de obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger la existencia en su misma medida para no autodestruirse, en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Estas leyes, a primera vista, eliminan el miedo tradicional a ese monstruo tecnológico. A diferencia de otras narrativas de ciencia ficción, Asimov no crea a sus robots que sean conducidos por odio o ambición. Sus máquinas están construidas para brindar protección. No obstante, el hecho de que estas leyes parezcan simples, detrás de ellas, si se pudiera decir, se esconde una paradoja lógica donde empieza a complicarse cuando un robot tiene que entender qué significan términos como dañar, obedecer o incluso proteger, y la ambigüedad en el uso de las palabras y el significado que le damos. Ejemplo, dentro de un relato alguien le dice a un robot piérdete, pero la persona quería transmitir la idea de que se marchara a continuar con sus actividades. Sin embargo, el robot hace lo que le dicen y se extravía. Y así pasa en toda la obra. No hay por ninguna parte villanos mecánicos, sino que nos encontramos con conflictos derivados de interpretaciones lógicas inesperadas. De hecho, uno de mis relatos favoritos es Embustero, en donde se nos narra que han creado al robot más inteligente y avanzado para la época por su cerebro positrónico. Y es capaz de leer mentes, pero no saben cómo lo hace y lo quieren averiguar. Así que mandan a la doctora Susan Calvin para que lo descubra. Sin embargo, el robot solo existe para leer novelas románticas y le incomoda que lo interrumpan mientras éste lee para que ayude a los científicos con ecuaciones matemáticas, que es para lo que lo crearon. La doctora Susan Calvin lo interroga, pero el robot, para sacársela de encima, le lee la mente y le dice que su compañero de trabajo está enamorado de ella, como ella de él. Pero para no hacerles más largo el cuento, lo que realmente hacía era mentirles, pues les decía lo que ellos querían escuchar. Nunca pudo leer mentes, siendo un embustero y descomponiéndose cuando lo confrontaron al decirle que mentir también es dañar. Siendo así que la obra se convierte en una reflexión sobre los límites de cualquier sistema normativo cerrado, y las 3 leyes funcionan como una metáfora de toda estructura que pretende regular la conducta humana mediante reglas universales, entendiendo que la responsabilidad nunca recae en las máquinas, pues son productos de creaciones humanas. Donde sí hay dilemas son en las fallas, en cómo nosotros como humanos concebimos el orden moral. Les pondré un ejemplo contemporáneo con la inteligencia artificial. ¿Puede un algoritmo tomar decisiones morales? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando la lógica computacional entra en conflicto con los valores humanos, que hasta podría decir que han sido cambiantes? Ya para concluir, el penúltimo relato habla de cómo un robot infiltrado entra en la política y quieren hacer de todo para desenmascararlo.
demostrando que está suplantando la identidad de su dueño. Al final, gana y después descubren que era un robot. Sin embargo, hizo las cosas tan bien porque veía por el bienestar colectivo que, de comenzar gobernando un pueblo, fue tanta su popularidad que comenzó a gobernar más y más. Anécdota que nos cuenta la doctora Susan Calvi. Este relato me hizo recordar a la película Gattaca, donde Vincent suplanta a Jerome para cumplir su sueño de ir al espacio, pero también lo buscan desenmascarar. Vincent al final logra su misión, ir al espacio, yendo a Titán, a la luna de Saturno. Y en las últimas escenas, reflexiona con algo como: para alguien que nunca estuvo destinado a este mundo, debo confesar que de repente me está costando mucho dejarlo. Claro, dicen que cada átomo de nuestro cuerpo alguna vez fue parte de una estrella. Tal vez no me quedé, tal vez me voy a casa. Alguna vez en otro video les dije que el mundo no es del que puede, sino del que va y lo intenta. Ya para acabar esta reseña, si se puede decir que fue una reseña, en el último cuento, las máquinas han tomado la decisión de que la única manera de seguir la primera ley es tomar el control de la humanidad. Al fin y al cabo, tal parece que siempre se trata de nosotros, de nuestra necesidad de imponer orden al mundo, de nuestra ilusión de que la moral puede escribirse con un código, pero la vida no es un algoritmo, la compasión no es una fórmula y la conciencia no cabe en 3 leyes. Podría apostar que tal vez Asimov entendió algo que todavía estamos nosotros aprendiendo, que el verdadero problema no es crear una inteligencia artificial, sino comprender la nuestra. Esto fue Made y Letras.